¿Están todos? Levanten la mano. Laura, oye, Laura, ¿usted no se ha cansado con la mano arriba? Solamente. Muy bien. Muchas gracias a quien lo levanta. Vea, yo ahí los tengo en cuenta los que levantan la mano. Bien, Neider, Liliana, Laura, Fernanda, Darly. Ay, profe, vino no subir la mano. Yo también la tengo manchada, profe. Listo. Suba la mano. Es para saber si están ahí o solamente se han conectado y se han ido para el centro. Bien. Estábamos hablando en la división del trabajo, ¿correcto? Después de la división del trabajo, pues ya sabemos que el trabajo me permite a mí conocer, se divide el trabajo para conocer un tema del tercer incentivo dentro de las organizaciones. Y si alguien le pregunta, bueno, ¿y para qué sirve la estructura organizacional? Aparte de que sirve para saber el nivel jerárquico, cómo está conformada la organización, pues también me va a servir a mí para que las personas se den cuenta cómo puede ser el tema de los incentivos en cuanto a los ascensos. Seguidamente, pues aquí ya entramos a ver parte de lo que vimos en la primera clase y lo que tiene que ver con las estructuras organizacionales. Entonces, lo primero es la organización formal, ¿correcto? Por eso decimos que lo que es el primer tramo y el segundo tramo hacen parte de lo que es la planeación y la organización. Es la fase mecánica. Los departamentos hacen lo que es el gerente, el CEO, pero con C, y el gerente, administrador, CEO, como lo quieran llamar, y la segunda línea de mando, que son los departamentos, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría están de diferente color. Mira, aquí está un color celeste y aquí hay un color más oscuro. Pero quiere decir de que esta parte es la fase mecánica, especialmente aquí donde se direcciona la parte de la planificación. Aquí es la parte de planear, y en esta parte de la parte de planear y organizar. Les voy a mostrar otro ejemplo para que se den cuenta de que siempre esa parte está de otro color y es diferente. Por ejemplo, acá, esta estructura de Nestlé. Entonces, si nos damos cuenta, esta estructura de Nestlé tiene unos colores totalmente diferentes en su nivel de servicios, ¿correcto? Aquí no me está dando un nivel logístico, en este caso, pero se sobreentiende que sí, hay un presidente. Y estos son los departamentos, que están sobre el mismo nivel jerárquico. Entonces, siempre se toman de diferentes colores. Y a ello escalamos con la estructura formal. Entonces, la organización formal se define como la estructura intencional. Profe. Señora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Profe, los tramos, usted está diciendo que es la parte mecánica, ¿cierto? No. De la primera estructura. ¿Qué era la parte mecánica? No, no, de la primera. De la dirección general, creo que se llama. Sí. Mire, cuando hay un tramo, hay un director general. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Usted cree que este director general le hace control al jefe de marketing, jefe de producción, jefe de informática y administrador del talento humano? ¿Ustedes creen? ¿Seguro? No. ¿Seguro? Yo digo que no, yo no sé. Sí, ¿no? Sí, no. Claro que sí, sí, Deimer. Claro, es un tramo, Deimer, un tramo de controles donde hay subordinados. Busquen y verán, ahí el material que yo les envié, donde hay subordinados. Y aquí tengo 4 subordinados. ¿De quién? Del director general, según nuestra estructura organizacional. ¿Qué es lo que pasa y por qué está este color? Es por la planeación mecánica. Aquí se genera la planeación y la organización. Lógicamente, aquí hay otros tramos de control. Aquí hay un tramo de control, hay un segundo tramo de control, tercer tramo de control, cuarto tramo de control, quinto tramo de control. Entonces yo les pregunto a ustedes, el tercer tramo de control que viene siendo de forma ascendente, ¿tiene cuántos subordinados? Tiene 4 subordinados. Y el último tramo de control, que es este es el último tramo de control, ¿tiene cuántos subordinados? Tiene 4 subordinados. Si aquí no existiese un director general y que no hubiese nadie, que cada uno responde por su departamento, pues lógicamente a esto no sería un tramo de control, porque no hay alguien que le haga un control. Estas personas le deben responder al director general por la planeación.
y ellos son los que ejecutan la parte de la dirección y el control. Vuelvo y lo repito, por eso llaman tramos de control, donde se hace control. ¿A qué? A las estrategias. Entonces, cuando yo planeo, me doy cuenta qué recursos tengo y a quién se los voy a asignar. Eso es básicamente. Profe, o sea, los tramos de control son los que le hacen, o sea, por decir caso así, o sea, los que le rinden cuentas al departamento. ¿Cómo, profe? Inmediato. Sí, o sea, le hace, pues en este caso el jefe inmediato de los, bueno, mejor dicho, administración y, o sea, el departamento de administración, los subordinados son director de recursos humanos, técnicos, todos ellos, esos son los... De esas personas, correcto, autoridad. Y la máxima autoridad de ellos, pues, es administración, en ese caso. El que responde por el departamento. Ajá. Bien, ahora, ¿para qué sirven los tramos de control? Yo no puedo decir que programador es un tramo de control y pertenece a administración de talento humano. No lo puedo decir. A no ser de que esta persona tenga autoridad sobre este programador, perdón, tenga poder sobre este programador y de una u otra manera lleva a cabo actividades que la persona de administración de talento humano le asigne. Ahí se genera el poder, pero no tiene autoridad sobre esta persona. No tiene autoridad porque pertenece al departamento de informática. No tiene autoridad. La autoridad es las acciones o lo que él tiene derecho por posicionarse, por posesionarse en este cargo. En este caso, administrador de talento humano. Entonces, tiene autoridad sobre el director de talento humano, técnico de selección de personal, técnico de información, técnico de relaciones laborales y técnico de comunicación intermedia. Al igual, esta persona, el jefe inmediato es el técnico de relaciones laborales. Al igual, el técnico de relaciones laborales y nominales es el técnico de la formación. Y este también tiene, este es subordinado del técnico de selección de personal. Y este es subordinado del director de talento humano. Y este es subordinado de administración de recursos humanos. Porque mire cómo sale la flecha. Si estuvieran por los lados, serían todos en un... Apunte, apunte, apunte. Profe, Señora. una pregunta. ¿Qué? La función del tramo de control depende de qué fase está, ¿cierto? O sea, si está en dinámica, pues sería tal y tal. Y si está en parte mecánica, es tal y tal, ¿cierto? Estos son netamente dinámicos. Ellos. No, sí, claro, pero no, o sea, yo le digo por unas preguntas, no voy a decir la respuesta, obviamente, pero porque, pues, sí, porque, o sea, las preguntas estaban diciendo por cada fase, ¿sí? ¿Qué era la diferencia? ¿Sí me entiendes? No. Pues dígala Bueno. porque sacó uno. Sí, dígala. Sí, porque quema. Pero yo lo escribo por interno, para que me entienda, ¿vale? Son ustedes, ¿no? Jodidos, hermano. Uy, no. No, sí, bueno, para que sepan. Son un peligro ustedes. Bueno, entonces la organización formal se define como la estructura intencional definida e identificada en la que la empresa sitúa cada uno de sus elementos en el lugar más conveniente. Es una estructura a la cual se le han de ajustar las personas que forman parte de la empresa y que cooperan entre sí para conseguir un objetivo predeterminado. Entonces, aparte de conocer el tema de los ascensos dentro de la estructura de división del trabajo, pues me sirve para determinar cómo está organizada la empresa. Aparte de ello, me define quiénes son los encargados de la parte mecánica, de la parte dinámica. Adicionalmente a ellos, me indica en qué departamento se va a ir cierta estrategia. Puede que sea una estrategia de administración de talento humano, es decir, vamos a capacitar a todas las personas. Entonces, la administración de talento humano recae esa estrategia y es la que tiene que implementarla en los demás puestos de trabajo.
Si es una estrategia de producto o servicio, pues recae sobre marketing. Si es una estrategia en lo que tiene que ver con producción, ¿sí? O compra de materias primas, reducción de costos, pues tiene que ver con el tema de producción. Y si es algo que tiene que ver con informática, desarrollador de sistema, no sé, un software, una aplicación, qué sé yo, pues recae esa estrategia sobre informática. Entonces ya sé que los que hacen la planeación es dirección general. Quienes se encargan de planear y organizar es dirección general e informática, que es la parte mecánica. Y quienes se encargan de la parte de dinámica, los que controlan y dirigen, o los que hacen, a los quienes se les aplica eso, son a los subordinados. ¿A quiénes? A desarrollador de sistemas, a programador, a los que están en el azul más oscuro. No el azul celeste, sino el azul más oscuro. Azul aguamarina, o no sé cómo le quieran llamar. A ellos son los que se les ejecutan la parte. Bueno, eso está totalmente claro ahí. Y eso es una organización formal. Entonces, aquí hablamos de una estructura organizativa. Si se dan cuenta, hablamos de una división en departamentos por funciones. ¿Cuáles son los departamentos por funciones aquí? Pues los que están en azul celeste después de dirección general. Administración y talento humano, marketing, producción informática. Solamente 4 departamentos. Y ahí estoy respondiendo a las preguntas. División de departamentos por zonas geográficas. Pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, esto que estoy diciendo acá estaba en las diapositivas. Pero aquí está, lo voy a hacer un pequeño brochazo ahí para que avancemos y no nos quedemos en lo que ya vimos. Debajo dice división en departamentos por productos y también conocíamos por servicios. División en departamentos por procesos. Y aquí pues tenemos unos ejemplos de cada uno. La figura 4.4 es una división por departamentos. Bueno, etcétera, etcétera. Ahí como quito esto. Relaciones de staff o equipo asesor. Una relación de staff, aquí tengo un ejemplo, yo no sé si ese ejemplo lo envié, creo que sí. Era la figura 1.5. Que está el director general y se dan cuenta el staff está de diferente color, pero no está en líneas intermitentes. Se supone que está en líneas intermitentes. Simplemente él es un asesor y depende, la empresa lo necesita porque por X cuestión, lanzamiento de un producto, porque lo requiere, porque están mejorando las ventas. Puede haber muchas razones por las cuales se requiere un staff. Staff, sencillamente, es una palabra que en español significa asesor, o se traduce asesor. Alguien que la empresa necesita, pero que no necesariamente puede estar por honorarios o puede estar por prestación de servicios. Y las relaciones funcionales. Después de eso, nosotros vamos a hablar de unos modelos de estructura organizativa, unos modelos. Y también le puse el ejemplo y también lo vimos en la clase pasada cuando les proyecté las diapositivas. Entonces hablamos de un modelo lineal o jerárquico. ¿Cuál es el modelo lineal? 0. Esto es un modelo lineal y aquí me muestra el tema de las jerarquías. Entonces tiene unas ventajas ese modelo lineal y jerárquico. 0. Perdón, las ventajas. Este modelo de organización son la simplicidad, es decir, facilita para entenderse, aunque la comunicación sean lentas, la autoridad de las tareas de responsabilidad están bien definidas, cada trabajador debe a quien debe obedecer y es responsable ante un solo jefe, y la rapidez en la toma de decisiones. En cuanto a los inconvenientes, hay una falta de especialización por parte de los directivos, ya que abarcan muchos campos, excesiva concentración de la autoridad, falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios y falta de motivación por parte de los subordinados. Y cuando ya sabemos el tema de motivación, pues ya sabemos a qué nos podemos estar refiriendo en ese caso. Entonces aquí hablamos de este esquema. Hablamos del modelo funcional. Tiene una ventaja. Este modelo la empresa puede disponer de especialistas dentro de la misma y los empleados se dedican exclusivamente a su especialidad, es decir, no hacen otras tareas. Además, las comunicaciones se ejecutan directamente sin necesidad de intermediarios. No es la jerarquía, sino la especialidad la que promueve las decisiones. Hay un modelo de línea y asesoramiento, es decir, el que hablábamos de staff, que ya lo conocemos. ¿Qué ventajas tiene? Permite la intervención de especialistas que asesoran a diversos departamentos, es decir, está para varios departamentos, y sigue la relación de mando
en el sentido de que cada persona depende de otra, es decir, solamente recibe órdenes de un jefe. Entonces, en este ejemplo que yo les muestro acá, en este caso el staff de quien recibe órdenes, según esa estructura organizacional. El director general. Solamente recibe órdenes del director general. Él es un asesor para los diferentes departamentos. Muy bien. Y acá, en la parte de abajo, nos damos cuenta que hay un modelo matricial. ¿Cuáles son las ventajas del modelo matricial? Es una organización flexible, es decir, puede variar según los proyectos que se presenten y es un método nuevo, pero al mismo tiempo mantiene una estructura habitual. Y hubo una pregunta sobre esto, ¿no? El esquema matricial. Entonces, acá en la parte izquierda se dan cuenta, habla sobre las funciones, y en la parte superior, perdón, proyectos en un costado izquierdo habla sobre los proyectos, y en la parte superior habla sobre las funciones. Esa es una estructura matricial. Profe, ¿y tiene una estructura qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Varían según sus proyectos y tienen una estructura qué? No. Lo que estoy diciendo aquí, Jessica, estamos hablando de unas ventajas. Y la estructura matricial, ¿qué ventaja tiene? Entonces, me le permite porque es una organización flexible. Y cuando hablo de flexible, nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con toma de decisiones y la conducción de las estrategias. Puede variar según los proyectos que se presenten. Y es un método nuevo, pero al mismo tiempo mantiene una estructura habitual. Cuando hablamos de una estructura habitual, es una estructura funcional, la primera que vimos. Y es matricial porque es un matrimonio, como lo decía en la clase anterior, es un matrimonio entre las funciones y en lo que yo puedo hablar de proyectos, ¿correcto? Entonces, cuando se les presenten una estructura de esta manera, aquí hay un director general, y si se dan cuenta, ese director general maneja el tema de proyectos y también el tema de las funciones. Entonces, aquí El esquema matricial, ¿cierto? Aquí estamos hablando de que es un esquema matricial, correcto. Bien, ahora entramos a hablar qué es el tema de los organigramas. Entonces, los organigramas también se determinan de esa manera. Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de la organización empresarial de una forma sintética y simplificada, y dan a conocer las características principales de dicha estructura. Podemos estar hablando de que esto es una estructura organizacional, simplemente es que hay varias formas de nosotros organizar la empresa. Entonces, un organigrama debe cumplir los siguientes requisitos. Importante que tengan esto en cuenta, muchachos. Diferenciar los elementos que componen la empresa. Diferenciar los niveles y posiciones de autoridad. Ser fácil de comprender. Ser sencillo. Solo debe comprender los elementos indispensables. Pues depende, porque si usted quiere utilizar un organigrama funcional o matricial, o si lo quiere geográfico, o si lo quiere por proyectos, pues tiene que cumplir con estas características. Elementos fáciles que compone la empresa, si es de productos o de servicios. Niveles de posición jerárquica de autoridad, pues si le estamos hablando de funcionalidad. Ser fácil de comprender, si estamos hablando de un organigrama, o estamos hablando de una estructura organizacional, pero geográficamente. Debe ser sencillo, solo debe comprender los elementos indispensables. Entonces, estos elementos aplican para los organigramas. Y los organigramas, o las estructuras organizacionales, hay diferentes formas. Son los ejemplos o los métodos que vimos en la clase anterior o los que están acá arriba. Recuerden que yo les voy a juntar esto. Entonces, acá hay un cuadrito que dice: Henry Fayol en su teoría... Mucha bulla. Listo, ya cuadrito. Listo. Dale, le metió una trompada a mi hermana que estaba hablando muy duro, entonces ya cayó. Listo, profe. No, sino que me confunde la voz. Bien. Dice, Henry Fayol, en su teoría sobre la organización del trabajo, definió los organigramas de la siguiente forma. Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones y sus relaciones. Cuando habla de funciones, es lo que hace cada persona dentro del puesto de trabajo. Y sus relaciones es cómo se relaciona con los demás puestos de trabajo. Puede ser entre tramos de control de forma ascendente o su relación
con los tramos de control puede ser de forma horizontal o vertical, es decir, dentro de su mismo nivel jerárquico. Los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva. Bien, el organigrama ofrece suficiente información sobre la estructura organizativa de la empresa. Para saber cómo se estructura esta, son necesarias las descripciones de posición, donde se ofrece toda la información sobre la responsabilidad y relaciones entre los diferentes jefes de la organización y todos los procedimientos de decisión. Bien, los organigramas se clasifican de la siguiente manera. Estamos hablando de unos organigramas verticales, es decir, que su estructura funcional, su estructura por producto, por servicios, van de forma de arriba hacia abajo. Eso es vertical. Entonces, pretenden destacar la jerarquía de mando. Las posiciones que tienen más autoridad se sitúan en los lugares más elevados y por debajo de ellas los subordinados. Un subordinado es aquella persona que está sujeta a hacer caso en una decisión. También destacan las relaciones de subordinados directas e indirectas. Esto es un organigrama de forma vertical, es decir, va hacia abajo. ¿Por qué vertical? Porque aquí conocemos que el director general es la persona que más tiene autoridad sobre ellos. Y nos damos cuenta que en la parte inferior, en ese tramo de control, el último dice empleados, tiene 4 empleados. Entonces, eso es de forma vertical. Bien. Están los organigramas horizontales. Tienen los mismos elementos que los organigramas verticales, pero las unidades de mando normalmente se sitúan de izquierda y las unidades subordinadas a su derecha. Ojo, no se les olvide esto entonces. No puedes comenzar. Entonces yo pregunto, Pito, según lo que acabo de leer, yo puedo hacer un organigrama de forma horizontal donde la unidad de mando, la más alta, está al lado derecho, ¿sí o no? Si tiene la mano arriba, pues por eso lo poncho una vez. Pito. Profe, vuelve a decir la pregunta, por favor. La pregunta es, cuando nosotros hablamos de los organigramas horizontales, dice, donde tienen las mismas elementos de los organigramas verticales, pero las unidades de mando más altas van siempre al lado izquierdo. Es decir, no pueden ir al lado derecho. No sería lógico. No sería un organigrama horizontal, ¿correcto? Eso es lo que básicamente estaba preguntando. Y el último tramo del control o los subordinados siempre van al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Bien. Ya vamos a ver un ejemplo. Aquí está el ejemplo de la estructura horizontal. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos niveles jerárquicos hay ahí? Vamos a ver si me lo dicen. 4. ¿Y por qué preguntan? 3. 4, profe. Bueno, le estoy afirmando. 4. ¿Quién fue el que dijo 3? Yo, profe, estoy mal. Profe, No, 3. está mal. No, 4. ¿Ya van? Son 4, ¿son sí. 4? Empleados 1. Director de aprovisionamiento, director de montaje, director de acabados, director de inversiones, director contable, segundo nivel jerárquico. Pero estoy contando. Sí, profe, ¿cuántos? Normalmente se cuenta de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Está director de producción, director financiero y director comercial. Es el segundo nivel jerárquico. O el tercero tramo de control. ¿Correcto? Y tenemos el director general, que es la cabeza visible, la primera unidad de mando. Es un tramo de control porque según este organigrama no tiene quien lo controle a él. Según este organigrama. Debería en la parte superior aparecer una nota Sí, directiva, claro, profe. etcétera, etcétera. Bien. Bien. Seguidamente tenemos los organigramas radiales y estos son los que se están imponiendo hoy en día. Estos son los que se están imponiendo hoy en día. Entonces, los organigramas radiales son menos habituales que los anteriores. Intentan crear un impacto visual para destacar los niveles más altos de dirección. Pero eso es lo que intenta destacar. Pero la finalidad más importante
de un organigrama radial o circular, que es lo mismo, radial o circular, lo que trata de decir es que hay cuántos niveles jerárquicos que el que tiene. Ahí como lo pueden ver ustedes. 3. Ustedes me pueden decir 3, ¿cierto que sí? Bueno, Sí. y entonces ¿dónde están los empleados? Dice, bueno, ¿dónde están los empleados? Entonces resulta que los organigramas radiales se crearon con la finalidad y la función principal es para evitarse las unidades de mando, ¿correcto? Nadie está más arriba que alguien. Y todo, en algunos, el director general, algunos llevan ahí, por ejemplo, el cliente, ¿correcto? O en otros, pues lleva ahí como está lo que ustedes ven al frente, que es el director general. Pero los organigramas circulares le dan a entender a todo el talento humano de la organización que el centro de la estructura de la empresa es el cliente. En este caso me está diciendo que el centro de la estructura es el director general. Y pues en este caso pues evita uno el tema de las unidades de mando. Ahí no se sabe quién puede tener más autoridad sobre otro. Pero nos damos cuenta así a grosso modo que el director de producción y el director comercial pues van después del director general. Pero no hay unas unidades de mando específicas ahí y eso es lo que se quiere decir. Y adicionalmente a ello, como les decía, en algunas nos da a entender que el centro de todo es el cliente. Aquí les tengo un ejemplo. Este es el organigrama de Apple. Este es el organigrama de Apple. Como complicadito, ¿cierto? Tipo araña. Ah, re complicado. Grande. Pero mire, Re duro. pero mire quién es, y está en inglés sobre todo, pero mire quién es el centro de todo. El centro de todo, pues no era el cliente, sino Es cierto. y Es el centro de todo. es el Es CEO. como el jefe, ¿no, profe? O algo así. No fue el creador, no que ya murió. Profe, si ve que sí existe el estructura araña, que es la que yo hice con mi emprendimiento. Tipo Es araña, más o pues, menos así. Sí, sí, es araña. es tipo araña, Jessica, pero si usted lo ve a primera vista, La araña peluda. O sea, parece a uno circular, más o menos. circular, pero para poderlo usted hacer, tiene que hacerlo de una manera que parece como una araña, pero no se llama tipo araña porque no existe, es circular. Sí, exacto. Sino que Bien, casi no se ve. resulta que este elemento circular tiene mucha importancia. Desde que murió Steve Jobs, los iPhone han vuelto a ser los mismos, los celulares. Nunca volvieron a ser los mismos. Inclusive las ventas han bajado. Inclusive Apple ya no se va a dedicar al tema de los celulares porque las ventas han caído mucho, sino que ahora se va a dedicar a lo que está haciendo, por ejemplo, Amazon Prime, o lo que está haciendo Disney, o lo que está haciendo Netflix. Ellos se van a dedicar al tema de televisión, a la producción. Y pues también vendrán el tema de la suscripción. Es lo que le está dando resultado ahora. Ya el tema de los celulares, las ventas han bajado mucho, mucho, mucho. Y entonces los celulares, profe, Sí, lo manejan ya como no lo sacan. Sí, pero no. Acuérdese que hasta hace por lo menos unos 10, 11 años, eso era un boom. Por ejemplo, yo conozco datos y, por ejemplo, el iPhone 6 en el mundo dicen que llegaron a vender más de 150 millones de celulares del iPhone 6 solamente. Más de 150 millones de ese equipo. Eso es una brutalidad. Pero en ese entonces, si usted se da cuenta, todavía estaba Steve Jobs. Y cada vez que Steve Jobs creaba un elemento, eso, Steve Jobs como jefe dentro de la estructura se era una porquería, ¿correcto? Porque eso era un tipo Taylor, más o menos. Pero la concepción que él tenía de la innovación era bastante alta. Y por eso fue que llegó pues, esta empresa al éxito total, llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Digo, por eso. Si usted vende solamente una línea de producto, estamos hablando de un celular, más de 150 millones de celulares de una sola línea. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Y adicionalmente a ello, pues a usted le cobran por cada aplicación, ¿no? $1, $2. Si usted quiere descargar Ah, sí, antes sí. $2. Pero tiene una ventaja.
usted difícilmente podía, un virus no se le entró al celular. A un iPhone que le ingrese un virus va a ser muy complicado. Entonces, se dan cuenta donde mencionaba el tema del, o sea, el entorno era el cliente, pero solamente mirar al cliente externo, más no mirar al cliente interno que eran sus empleados. Él con los empleados era, como lo dije, ¿no? No lo quiero volver a repetir. Esas son las famosas estructuras. Entonces conocemos 3 estructuras, ¿correcto? ¿Cuáles? Las verticales, lineales y las circulares. Esas son las 3 estructuras que conocemos. Las verticales van en forma descendente, podemos decirlo así, donde la máxima autoridad está en la parte superior y el último tramo de control en la parte inferior. Y las horizontales comienzan de izquierda a derecha, donde a la izquierda está su máxima autoridad y donde a la derecha está el último tramo de control, ¿correcto? Y los circulares, pues son de forma radial y en el centro puede estar el director general o en algunas organizaciones se pueden dar cuenta que el centro de todo es el cliente y que toda la organización gira en torno al cliente, ¿correcto? ¿Cliente qué o cliente externo? Bien. Señora. Listo, bro. Profe, ahí también seguiría igual o cambiaría lo de centralización y descentralización. No, acuérdense que la centralización y descentralización se refiere, ahí se me vengo la idea, se refiere es al tema de toma de decisiones, ¿listo? Es lo mismo. Ya le pongo el ejemplo. Acá, por ejemplo, en esta que es de forma horizontal. Cuando una decisión está centralizada, quiere decir que se puede tomar solamente el director general o, en su defecto, ellos también lo que hacen es proceso de planificación. Director de producción, director financiero y director comercial. Por eso son directores, direccionan, ¿correcto? Bien. Quiere decir que solamente se centraliza en ellos la decisión. Eso es centralizada. Cuando estamos hablando de descentralizada, quiere decir de que el director de aprovisionamiento puede tomar decisiones, no solamente las toma él, ¿para qué? Para no cargarlo de trabajo. Y él toma decisiones para no cargar al director general de trabajo. Eso es descentralizada. El empleado puede tomar decisiones. Estamos hablando de que es algo descentralizado, para no cargar de trabajo al director de aprovisionamiento, para que no se quede en la minucia, sino que se quede en lo más grueso. Eso es centralizado. Entonces, en cualquiera de las 3 podemos hablar de centralización o descentralización. Lo mismo pasa acá. Si fuera centralizado, solamente las decisiones pasarían por manos del director general, pero pueden pasar por el director de producción, aquí la descentralizamos, y el jefe de aprovisionamiento, si él toma decisiones, quiere decir que las decisiones en esta estructura circular están descentralizadas. Si solo recae el director general, están centralizadas, es decir, hay un centro. ¿Listo, Jessica? Listo, profesor. Ya. Hablamos de una clasificación según su finalidad, entonces hablamos de organigramas informativos. Dan una información global de la empresa, por tanto, solo aparecen las grandes unidades. Hay unos organigramas analíticos o de análisis. Esto entra en la clasificación según su finalidad, ¿correcto? Y aparece en la totalidad de la estructura organizativa de la empresa de una manera detallada. Entonces, por ejemplo, ¿cuál? Si estamos hablando de un organigrama circular y se dan cuenta el de Apple, pues es demasiado detallado, ¿correcto? Y el que les acabo de presentar en esta plantilla, pues es demasiado sencillo. Una clasificación según su extensión. Hay unos organigramas generales, reflejan la estructura general de la empresa, es decir, todos los departamentos, no más, como lo hemos visto hasta el momento. Y hay un organigrama detallado, informa sobre la organización con departamentos concretos de la empresa. Cuando hablan concretos de la empresa, se refieren todos los tramos de control de ahí para abajo, hasta la secretaria, hasta el vigilante, hasta donde lo lleve. Hay otra clasificación que es según su contenido, entonces hablamos de organigramas estructurales. Solo se representan las unidades que forman la empresa y sus relaciones, las unidades. Organigrama personal, solo representan las personas, nombre y cargo que ocupan en diferentes unidades. Normalmente estos organigramas ustedes los pueden ver es en las alcaldías. Ingresen a las páginas y ahí aparece cada uno de los funcionarios. Organigramas funcionales reflejan cómo está formada cada una de las unidades, es decir, por funciones. Y este fue uno de los primeros que nosotros vimos. ¿Listo? Seguidamente, ya para terminar, estamos hablando de una organización informal.
Entonces, la organización formal es la que me muestra a mí detalladamente para la consecución de los objetivos, de cómo está conformada la estructura. Aquí, ¿qué dice? La organización informal puede definir como el conjunto de relaciones personales y sociales que no están preestablecidas por la dirección u organización de la empresa, pero que surgen espontáneamente cuando las personas se asocian entre sí. Es decir, surgen de manera deliberada o de manera espontánea, pero no están establecidas. Eso es la consecución informal. Y hay unas características, las relaciones naturales entre los miembros que no aparecen en el organigrama. La aparición de líderes espontáneos en cuestión no relacionados con la empresa. La extensión de problemas en la empresa y la necesidad de hacer las reivindicaciones. Bien. Esto ya lo vimos nosotros. Ya sabemos a qué se refiere. Bien. Y quedamos aquí, para ya terminar este tema, la función de gestión y ¿La función qué? esta, función de gestión o dirección. Parte, fase mecánica o dinámica. Esa es, ¿qué? Es mecánica. No, señora. ¿Dinámica? ¿Qué era, No. profesor? Organizar y... Es una sola. Es que gestión o dirección es lo mismo. Eso, sí. Era dinámica, sí. Bien, vamos a llamar a la asistencia para que se vayan a almorzar. Bueno, con gusto, Fernanda. Entonces, en el quiz de hoy para recuperar sí o sí tenemos que sacarnos por ahí un 4 para Que sí, pasar. hombre. Ahí usted sí es más. Sí, saco uno menos, profe. Entonces La No recupera, queda amigo. así o la pierde del todo. O le baja puntos. No, pues toca al final del módulo recuperar todo lo que tengan pendiente. No piense más y saque un 5. Esos son más negativos, ¿verdad? Sí, sí. Pero fue una preguntita. Profe, Dígame, Cristian. Profe, ¿cómo hacemos para recuperar las notas de fundamentos de administración? Y yo ya tengo 3 competencias perdidas. Al final de módulo dijo el profe. No creo que tenga El 27 dio el profesor, final de mes. Ah, bueno. O sea, ya casi. ¿Al 27? Sí, compañero. Gracias, compañera. Profesor, usted apenas vaya llamando a lista unos expertos conectando. Sí, señor. Señor. Pero porque es que esto no... Ah, ya. Esto no me dejaba, mi hermano. Lunes 24. Claudia Cabé de Chinchilla no está. San Armando Bella Perdomo sí está. De presente, profe. Silva sí está. Diana Marcela Casagua Profe, ¿ya me Rojas. puedo retirar? Sí, señor. Diana Marcela Casagua Vale. Rojas no está. Diana Marcela Pulanía no está. Elian Murcia. Evelyn Dayana. Presente, Elian. Presente. Patricia, Jessica Paola Salgado Coronado sí está, Johnny Mateo Pinto Forero sí está, Jonathan Alexander Medrano Sáenz no asiste, Kevin Andrés Bajón Herrera sí está, Laura Catalina García, Profe. no lo escuché al final. Sí, profe. Laura Sofía Cantillo Rodríguez, Hasta luego. bueno amigo, se cuida, Leonardo Bando Sarmiento, Bueno. Presente, profe. dice Leonardo, Luis Eduardo Vargas Quintero, Luisa Fernanda Fajardo Chavarro, sí estaba, me escribió, Mayra Alejandra Celis Arguinda, Mayra, Camila Laguna Trujillo,
María Cleves González, Marta Andrea Quiñones Polanco, María Alejandra Ramírez Montalvo, Nicolás Bamón Plazas. Presente, profesor. Listo, Nicolás. Sara Melisa Palacio Rodríguez. Miguel Alcides Perdomo Durán. Valentina Maya Martínez, Darnell Jiquibano. Presente, profe. ¿Qué estaba haciendo, mijo? ¿Ah? Profe, no quería aprender el audio. Darnell Jiquibano, Ana Lucía Muñoz Díaz. Sí está. Presente, profe. Hasta luego, que esté bien. Chao. Darly Ayana Joven Solarte. Sí está. ¿Cierto? Darly. Sí, señor. Gina Fernando Urbano Macías. Liliana Muñoz Díaz. Presente, profe. Tatiana Yanin Fierro Medina. Hasta luego. Chao. Listo. Ahí fue. Muchachos, feliz tarde, feliz almuerzo. Dios los bendiga. No, profe, será algo que